avivados. ¿Cuántos están avivados? Avivados, avivados, avivados. Avivamiento en las familias, avivamiento en los ministerios, avivamiento en el llamado, avivamiento en el trabajo, avivamiento en todo. Estamos avivados. Cuando hablamos de la palabra avivamiento, acuérdate que eso tiene una connotación muy importante, que es que tú estés siempre alegre y traigas un cambio a la vida de los demás que estén alrededor tuyo. Esa es la identidad que debemos tener de un Padre que está en los cielos, y tener una identidad de cambio, cambiar el ambiente, cambiar las circunstancias que a veces se ponen difíciles, y más en este tiempo, hermanos. Amén. Pero nosotros somos los que cambiamos los territorios, los ambientes, las atmósferas. Entonces, este tema de hoy, hermanos, es avivados en familia. ¿Cuántos de ustedes están avivados? Amén. ¿No todos? Yo quisiera que fueran todos. ¿Por qué no lo dices por fe? ¿Cuántos están avivados? Aleluya. Gloria a Dios. Estamos avivados porque tenemos un papá, un Padre celestial que nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Ustedes saben eso, hermanos? Eso es algo profundo. Que Dios nos haya hecho a nosotros los seres humanos, a sus hijos amados, a imagen y semejanza de Dios. ¿Tú te pareces a Dios? ¿Tú te pareces a Dios? Tú tienes el amor de Dios, tienes la sabiduría de Dios, tienes la gracia de Dios. Tú te pareces, te tienes que parecer a Dios. Amén. ¿Cuántos identifican esto? ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos se parecen al papá? A veces vemos un niño y decimos, uy, igualito a su papá. Tan mal geniado ese niño, ¿no? Igualito al papá. Nosotros tenemos la esencia de nuestro Padre que está en los cielos, y la esencia es el amor. Con ese amor podemos conquistar el mundo, hermanos. Malaquías, el libro de Malaquías, en el capítulo 4, verso 4, nos habla precisamente de esto que les estoy hablando. Dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de manada. Traeréis salvación y saltaréis. ¿Tú has visto un becerro de manada cómo salta? A ver cuántos saltan ahí en el puesto donde están. ¿Cuántos saltan en el puesto donde están? Hágalo, hermanos. Aquí nadie te dice que no lo hagas. Hazlo. Salta, salta, salta. Aleluya, como becerro de manada. Mire, y él lo está poniendo. Es el ejemplo que está poniendo la palabra del Señor. Amén. Ahollaréis a los malos, a los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. El verso 5: he aquí yo os envío al profeta Elías. Mira, al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oye, y este tiempo sí parece que estuviéramos en los tiempos difíciles y los tiempos finales, porque los hijos ya no le obedecen a sus padres, y sus padres no tienen identidad del Padre que los engendró a imagen y semejanza de Dios, para que sus hijos también reciban la bendición de esa misma identidad que debemos tener todos como hijos de Dios. ¿Están entendiendo eso, hermanos?
La mayor preocupación de los papás de hoy en día es que sus hijos están tomando caminos errados que no tienen nada que ver con Dios. Comienzan a trabajar en este país, el muchacho, el adolescente, y se olvidó totalmente de Dios. Pero ¿quién es el responsable de dar esos principios espirituales a su hijo desde pequeñito, desde que tiene uso de razón? Es el papá, es la mamá. Es la familia espiritual, con principios espirituales, con el orden de Dios y con la identidad de un padre que nos dirige a todos. Hemos perdido esa identidad y por esa razón es que andamos perdidos. El profeta Malaquías, 2000 años antes, anunció la obra y propósito del Mesías que iba a venir. ¿Cuántos años? 2000 años antes. Wow. Eso impacta, hermanos. Que un profeta hable en este tiempo y se cumpla 2000 años después. ¿Quién se lo reveló? ¿Verdad? Dios siempre le ha revelado al hombre los asuntos espirituales para el futuro. Lo que pasa es que en este tiempo hemos cerrado nuestras orejas, nuestros oídos. Dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Parece que estamos escuchando, pero no estamos escuchando bien, estamos oyendo solamente. Y eso es algo como un zumbido, nada más. Aleluya. Pero este profeta anunció la venida del Señor y para algunos iba a ser de bendición, pero para otros iba a ser de maldición. Y si ustedes recuerdan, ¿para quién fue de bendición y para quién es de maldición? Aquellos que vivían en el tiempo de Cristo, cuando Él vino a enseñar la palabra implantada a la tierra. Estos religiosos legalistas, religiosos, comenzaron a criticar al Señor y comenzaron a perseguirlo y a decir: este hombre vino a cambiar nuestras costumbres y lo vamos a matar. Sacerdotes de la ley de Dios, legalismo y religiosidad. Y hasta hoy en día, hermano, para muchos no es bendición. Hasta hoy en día para muchos se convirtió el evangelio de Cristo en maldición. Yo no sé si para ti sea una bendición o una maldición, porque cuando a veces tenemos que rectificar y pensar en lo que hizo, en la obra maravillosa de Cristo en la tierra, tenemos que decir: wow, Señor, me tengo que afirmar en ti, en tus mandamientos, en tus preceptos, en tus decretos. Me tengo que afirmar, porque mis pasos están avanzando en falso. Y estoy perdiendo la comunicación con Dios, el alineamiento con el Espíritu Santo. Estoy perdiendo la visión y ya no entiendo cuál es el propósito ni la meta establecida por el cual el Señor me apartó del mundo, me llamó y me escogió. ¡Wow! ¿Cuántos son llamados y cuántos son escogidos aquí? Y esta declaración divina habla del hambre, que indica la falta de identidad en la paternidad de Dios. La falta de identidad en esa paternidad de Dios. Y eso lleva a la gente, por la falta de identidad, lo lleva a vivir en la mediocridad. Repite conmigo: mediocridad. Mediocres en todo. Mediocres para servirle al Señor, mediocres para compartir al mundo las buenas nuevas, mediocridad en papá de familia, mediocridad en mamá de familia, porque no hay identidad. Y cuando no hay identidad, entonces, hermanos, se pierde la visión y somos huérfanos. Di conmigo: huérfano. Yo sé que aquí no hay ningún huérfano, todos son hijos de Dios, todos tienen identidad
en nuestro papá, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Decláralo, decláralo, hermano. Tengo la identidad de Dios. Aleluya. Mira lo que dice una revista de mundo, no es una revista cristiana. Es la US News Report. Y dice que cualquier otro factor en la presencia biológica del padre dentro de la familia determina el éxito y la felicidad de los hijos. De los hijos. El hecho de que tenga una identidad en ser padre biológico, pero que también sea determinada dentro de la identidad de Dios para que sus hijos sean bendecidos y sean felices y exitosos. Exitosos. Amén. Aleluya. Hay mucha infelicidad en los hijos porque los padres no se han interesado en enseñarles desde niños una formación, unos principios espirituales y cumplir con esa labor al cual Dios nos llamó. Amén, hermanos. La Biblia establece también en los primeros capítulos la función fundamental del varón. ¿Cuántos varones hay aquí? Y asimismo la responsabilidad en relación a la paternidad. La responsabilidad en relación a la paternidad. Aleluya. El que no se identifica con esa paternidad de Dios no tendrá la capacidad de dar esa paternidad a sus hijos, a su familia. ¿Están entendiendo, hermanos? Y entonces entran no bajo una bendición, sino una maldición ancestral, de ancestros. Ustedes perfectamente pueden hacer una reflexión en lo que están viviendo ahora mismo, que eso tiene que ver con sus abuelos, tatarabuelos, papás, en los ancestros, en lo ancestral. Tal vez tengas ataduras, tal vez tengas ligaduras, tal vez tengas maldiciones, porque tus abuelos estuvieron haciendo lo malo en pecado ante los ojos de Dios, y ustedes están pagando las consecuencias. Entonces, ellos no tuvieron una identidad de Dios. Por lo tanto, no le enseñaron a sus padres esa identidad. Sus padres tampoco tuvieron la identidad. No les enseñaron a sus hijos. Y si ustedes no tienen la identidad del padre, también le van a enseñar a sus hijos lo mismo y van a tener nietos sin identidad. Es una maldición de generación en generación, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aman o aquellos que no hacen y cumplen los mandamientos de Dios. No tienen identidad. Aleluya. El más grande enemigo del hombre es la ignorancia de sí mismo. ¿Están entendiendo eso? Mira, ahí está. Ese es el enemigo más grande. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te hizo Dios? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuáles son los planes que tiene Dios para ti? ¡Aleluya! Ustedes saben que cuando a veces llamo, a veces grito así, es porque alguien me está llamando. En un partido de fútbol no se duermen. Aquí estamos, no en un partido de fútbol, sino estamos hablando de Dios y de Cristo y de los propósitos eternos para tu vida y tu familia y tus generaciones, hermano. ¡Aleluya! ¿Cuántos se gozan? Dale palmas al Rey.
Aleluya. Y la verdad es que no hay nada más frustrante el no saber para qué Dios te llamó y que no tengas identidad en el Señor. Aquello que Dios puso en ti, en tus manos, ese potencial, ese llamado, esa facultad, esa sabiduría, esa fe. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? ¿Qué estás haciendo? Si Dios te llama a fructificar, multiplicar. ¿Cuántos están multiplicando? ¿Y cuántos están dejando en el piso el potencial que Dios puso en tu vida? El llamado que Dios puso para ti. Aleluya. Hay una palabra en Filipenses 4:9 que identifica algo importante. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Alguien aquí está escuchando? Ponga en práctica lo que está escuchando. ¿Alguien aquí está aprendiendo? Ponga en práctica lo que está aprendiendo. Porque de nada va a servir si somos oidores olvidadizos y ya mañana ni nos acordamos del tema de la predicación de hoy. ¿Cuál es el tema? Avivados en familia. Y estamos hablando de la paternidad de Dios. ¿Sabe que nosotros en esta iglesia necesitamos tanta gente? Gente que tenga identidad. Gente que tenga paternidad, que sean hijos de Dios. Que sepan quién los llamó y para qué los llamó. ¿Por qué, hermano, en el mundo está sucediendo ahora mismo tantas cosas terribles? ¿Y qué hace la iglesia de Cristo para que eso cambie? Ponte a pensar, si tú oras a diario por la gente de Ucrania, por los niños que están sufriendo y que se quedaron sin hogar y sin comida, y que cuando tú ves el noticiero y ves las familias huyendo, aterrados, sin casa, sin familia, tú estás ahí orando y diciendo: Señor, yo oro por esas familias, yo oro por esos hogares. ¿Alguien aquí lo hace? Esa persona tiene identidad del Padre. ¿Alguien aquí lee la palabra? Porque esto te da la identidad del Padre. Y por eso el diablo no quiere que ni lo repases. Pon la Biblia por allá debajo de la cama donde no lo veas. Y de vez en cuando sopla el polvo y lee un poquito. Eso no es tener identidad. La identidad es leer todos los días la palabra de Dios para saber qué va a hablar el Padre a su Hijo. Por eso Jesús tenía tanto conexión con el Padre que él a las 3 de la mañana, 4 de la mañana subía al monte a encontrarse con su Padre. Y eran unos encuentros tan preciosos que él dijo: wow, papá, Padre, yo quiero que ellos sean como tú y yo somos uno. Uno. Ellos eran uno. Qué bonito. Aquí en este libro de Filipenses
puede identificar 3 componentes progresivos y cuál es la causa de nuestro sufrimiento en la vida. En la vida. ¿Sabe cuál es la causa? Número 1, la falta de conocimiento. Di conmigo, la falta de conocimiento. No saber qué hacer. Y algunos se hacen sabios a sí mismos. Sabios a sí mismos. Y se hacen ignorantes. Porque cuando uno piensa que ya lo sabe todo, se hace ignorante. Es ignorante, porque no lo sabe todo. El mismo Jesús, Él le ponía atención a sus discípulos, le ponía atención a sus gobernantes de ese tiempo. Él mismo se sometió y se despojó. Imagínense, hermanos, qué ejemplo tan grande del Señor. ¿De qué tenía que despojarse el Señor? Pero dice la palabra que Él se despojó. ¿De qué te tienes que despojarte? ¿De qué te tienes que despojarte? Despójate, despójate. Cristo lo hizo, despójate. Si Él se despojó de la santidad para hacerse hombre en esta tierra, para identificarse con el hombre natural, material, y se despojó de todo lo grande que Él era, ¿cuánto más nosotros nos tenemos que despojar de las cosas que nos asedian de este mundo y que nos atan? Atan nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestras ideas, todo. Despójate. Aleluya. Número 2, tener un mal entendimiento y un concepto erróneo de la vida. Un mal entendimiento y un concepto erróneo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Por el medio en que se está desarrollando esa persona. El medio, tal vez una familia disfuncional, o tal vez una familia sin identidad. Y por eso no tiene la capacidad y tiene pensamientos erróneos. Y número 3, existe una carencia espiritual. Carencia espiritual. Caminan en tinieblas y no ven. No ven. Porque no ponen en práctica lo que oyen. No ponen en práctica lo aprendido ni lo recibido. Entonces, no hay un entendimiento. Esa visión espiritual está cegada. Amén, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? Segunda de Corintios 6, 18. Yo seré padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wow. Mira ese papá tan hermoso, hermano, que nos habla. Nosotros somos sus hijos, hermano, y Él es nuestro papá. El 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos a Dios. ¿Es difícil ser santo? ¿Es difícil la santidad? ¿Es difícil la consagración? ¿Es difícil hacer las cosas buenas? ¿Es difícil? Si tú no tienes a Dios va a ser muy difícil. Pero si tú tienes identidad, tienes a Cristo, tienes a Dios como Padre, es fácil. Es fácil, muy fácil hacer lo correcto, hacer lo que le agrada a Dios. Es muy fácil. Por eso la gente que muere al mundo y tiene el poder de nacer de nuevo a través de lo que hizo Cristo,
Ellos van a decir, como lo dijo el apóstol Pablo: todo lo anterior lo tengo por basura a fin de seguir adelante la carrera implantada de mi Señor y servirle a Él. ¿Cuántos lo pueden decir? Si ustedes lo dicen, tienen identidad. Si no lo dicen, no tienen identidad. No saben por qué. ¿Qué vino a hacer Cristo a la tierra? Aleluya. Mira, hermano, Dios puso la semilla en el hombre para que el hombre fructifique y se enseñoree. Y sopló y puso su espíritu en nosotros. El libro de Génesis, a que lo lean en la casa, hermano. Génesis 2:7. Él hizo al hombre y le dio el poder a que se enseñoreara, multiplicara sobre todo lo creado de Dios. Y aparte de eso, sopló y puso su espíritu en nosotros. Wow. ¿Cuántos tienen el espíritu? Al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios. ¿Cuánto tienes al Espíritu de Dios? Todos los que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tienen la mente de Dios. Hay un espíritu muy parecido que es engañador. Y también eso lleva a la gente a tomar decisiones erradas continuamente. Mira lo que pasó con Adán, porque eso viene desde allá. Desde el libro de Génesis, hermano, el hombre voluntariamente cedió, di conmigo ceder, a Satanás el derecho que Dios le dio y corrompió su semilla y su fruto. Le cedió a Satanás el derecho. Yo no lo quiero obedecer a Dios, pero a ti sí. Te cedo el derecho que me dio Dios. Él puso una semilla sobre mi vida, me dio el poder de enseñorearme, pero ahora se lo cedo, Satanás. No lo quiero. Con la desobediencia a los decretos de Dios, a la palabra de Dios. Hasta hoy en día el hombre tiene esa maldición de Adán, de ser desobediente, de no hacer la palabra, de hacer las cosas contrarias a lo que dice Dios, de no tener en cuenta los decretos y los mandamientos de Dios, de apartarse de Dios y dejarlo en un segundo o tercer lugar, porque hay cosas más importantes que tenemos que hacer en nuestras vidas, que es trabajar y volvernos esclavos del trabajo, y más en este país donde vinimos al sueño americano. Para mí más importante es el sueño americano que cualquier otra cosa. ¿Conocen algunos? Yo sé que ustedes no tienen ese pensamiento, pero ¿conocen algunos? Claro que sí, los conocemos. Ellos no tienen identidad de hijos. Identidad de hijos. Aquellos que tienen ese pensamiento no tienen identidad de hijos. Los que tienen identidad de hijos ponen al Señor en primer lugar, tal y como lo dice la palabra de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre ti mismo, sobre tus asuntos personales. Tienes que amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y ponerlo a Él en primer lugar. Cualquiera que hace eso tiene la identidad de ser un hijo de Dios. Aleluya, démosle palmas al Rey. Gloria a Dios. El mismo Jesús identificó las características de aquellos que dicen ser hijos y no lo son. Y no lo son. Mira, todos, ¿cuántos son hijos de Dios? Levanta la mano. Pero al Hijo de Dios le costó su vida,
decir que era el Hijo de Dios. Le costó la cruz, le costó la muerte. A ti no te cuesta nada. Pero Jesús identificó esto. Juan 8:42. Jesús dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Esta es una versión diferente a la. Ni siquiera quieren oírme. Comezón de oír. Comezón de oír. Entonces, ahí está la palabra muy clara. El más grande enemigo del hombre es la ignorancia de sí mismo. No tiene identidad. No tiene identidad. De todos ustedes debería salir un ramillete grande. De todos ustedes, porque todos ustedes han sido llamados y escogidos. Algunos dicen: aquí estoy, Señor, pago el precio. Y otros dicen: no, Señor, no pago el precio, no me interesa. Por eso la iglesia de Cristo no tiene identidad. En este momento, la iglesia de Cristo necesita tener esa identidad para ver ese crecimiento y esa expansión del reino de Dios en la tierra. Porque lo que el Señor quiere es traer una expansión a la tierra de gente que tiene identidad con su Padre. Aleluya. Cuando el hombre pierde la paternidad, pierde totalmente el propósito por el cual ha sido creado. Wow. Pierde totalmente el propósito por el cual el Señor lo llamó. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios siempre nos da la oportunidad. Y estamos a tiempo todavía. Desde que vivamos en esta tierra, estamos a tiempo todavía. El Señor decidió restaurar esa humanidad caída con lo que hizo Cristo en la cruz. Y a través de la cruz restauró a la humanidad. Yo creo que ustedes no me entendieron lo que decía. A través de lo que el Señor hizo en la cruz, te restauró. Nos restauró. Restauró la iglesia, restauró tus hijos, restauró tu familia. Todo lo restauró Él a través de lo que hizo el Señor en la cruz. Y el Padre nos vuelve a engendrar a través de la redención en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Abba, Padre! ¡Aleluya! Hay una restitución, hay una restitución, hay una restitución. Y volvemos a la casa del Padre, a la familia de Dios. ¿Cuántos son de parte de la familia de Dios? ¿Cuántos son aquí, la familia de Dios? ¡Aleluya! Tú puedes ver la restauración en tus hijos, en tu familia, en las personas que están a tu alrededor, si realmente tú eres restaurado. Porque hay dos maneras de ser hijo de Dios. Una, a través de la creación, y que el hombre cedió ese derecho al diablo, que fue la caída de Adán, el primer Adán. Pero después vino el postrer Adán para darnos la oportunidad
de reconciliación con el Señor y ser restaurados para ser hijos de nuevo con Él. Aleluya. Wow. Juan 20:17, para que lo lean en la casa, dice: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Wow. Aleluya. El Señor Jesús dijo que Él subía al Padre y a nuestro Padre. Y también ahí en Juan 14 dice: voy a preparar lugar para ustedes. ¡Wow! ¡Aleluya! El Señor fue a preparar un lugar para ti, para mí. Cuida esa salvación tan grande que Cristo te dio. Cuídala. Porque si te descuidas, viene el diablo y te la roba. La salvación en Cristo. La salvación en Cristo es un regalo. Es un regalo de Dios, pero tenemos que cuidarlo. ¿Por qué la gente que se ha convertido a Cristo, por qué se fueron al infierno? Supuestamente llegaron a una iglesia, recibieron a Cristo Jesús en su corazón y dijeron que eran salvos. ¿Por qué se fueron al infierno? Dice la palabra del Señor: y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pues yo le diré en aquel tiempo: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Wow. Wow. Él se está refiriendo a los que están diciendo continuamente: Señor, 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 Señor. Yo te amo, Señor. Yo te sirvo, Señor. Yo te adoro, Señor. Pero no fue real su conversión, no fue real su identidad, no fue real su cristianismo. Y a Dios nadie lo puede engañar. Aleluya. Qué hermoso es eso, ¿verdad, hermanos? Jesús provee los genes para la nueva creación del hombre. Él pone la semilla de la salvación. Y a los papás les da una semilla. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? Aleluya. Ellos se identifican con su padre cuando están dispuestos a sostener aquello que ha salido de ellos, sus hijos. Sus hijos. Aleluya. Hebreos 1, 2, mira lo que dice. Y ahora, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar del honor a la derecha de la majestad de Dios en el cielo. Y esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el hombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. ¡Wow! El Señor está sentado a la derecha de Dios Padre. El Señor subió y está preparada una morada para nosotros, para la iglesia, para sus hijos, para aquellos que tienen identidad, para aquellos que han muerto al mundo, han nacido de nuevo, les sirven a Dios, cumplen sus mandamientos, se gozan siempre con Dios en todas las cosas y viven una vida recta delante de Dios. Ellos van a llegar a su trono, van a llegar a sentarse en su morada. Aleluya. Ese somos el tiempo de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. La mujer, ¿cuántas mujeres hay aquí? La mujer, ¿alguno de ustedes se quiere casar?
¿Ha pensado en el matrimonio? ¿Cuántas mujeres? Ustedes deben asegurarse, di conmigo asegurar, que entiendan la importancia de la naturaleza y la calidad de la semilla de su futuro esposo. Porque algunos se casan para bendición y otros para maldición. La calidad de semilla que debe tener tu futuro esposo para tener una calidad de fruto en tus hijos y en tus nietos. Así como el árbol plantado, por eso el Señor nos pone un ejemplo. Nosotros somos árboles plantados. El árbol que da buena semilla da buen fruto. Da buen fruto. Si nosotros somos árboles, entonces tenemos que dar buena semilla. Tener la paternidad de Dios, sostener, edificar la familia humana, que es la visión de Dios y la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros somos la extensión de Dios. Entonces ahí sí podemos decir, porque toda vez que conozcamos el propósito y la identidad del Padre, ya no hay abuso, sino el carácter de Dios en nosotros. Aleluya. Vámonos en pie.